¿Cómo les va, compañeros? Saludos, bienvenidos a La Huella Guitar. ¿Qué es lo que le pasa a un guitarrista considerado por muchos uno de los mejores de su época? Cuando le retiras gran parte de su técnica, le dices qué tipo de solos tiene que hacer y pierde todo ese feeling que le caracterizaba. Pues que se convierte en un guitarrista con una evolución pésima, que sus solos da la sensación de que pudiera tocarlos prácticamente un principiante. Podríamos decir que esto es lo que le pasó al gran Richie Sambora cuando su grupo Bon Jovi entró en el siglo XXI, a través de un disco muy exitoso como Scratch, que desde luego pues renunciaba a todo el background rockero que el grupo tenía. Recordemos que este era uno de los guitarristas que había dado algunos de los mejores solos de los 80, con esa mezcla increíble de melodía, de feeling y sobre todo de virtuosismo. En este vídeo vamos a hablar de qué pudo pasar para que Richie Sambora se convirtiera prácticamente en un guitarrista irreconocible, por qué renunciar a todo su estilo, a todos sus solos, con la edición de este disco Crash, que desde luego fue todo un exitazo, pero que hizo que el grupo perdiera toda la esencia rockera que tenía. Nos preguntamos también si esos solos los componía él o venían, digamos, dictados desde arriba, y cómo mucho tiene que ver con la elección del productor, el productor en realidad de Backstreet Boys, que desde luego tampoco tenía mucho background rockero. Vamos a verlo. Antes de analizar y escuchar los solos de este disco Crash, recordar que en aquellos finales de los años 90, tanto Bon Jovi como Richie Sambora habían grabado sus discos en solitario, discos que no tuvieron mucho éxito y que entonces decidieron pues que la maquinaria Bon Jovi se pusiera otra vez en marcha, grabando una serie de maquetas que por desgracia Mercury, su discográfica, rechazó. Una serie de maquetas que iban un poco con el objetivo de recobrar ese sonido clásico de los Bon Jovi de los años 80, contando nada más y nada menos con sus productores Bruce Fairbairn y Bob Rock. Imaginamos que como al sector más rockero de seguidores del grupo, al gran Richie Sambora, pues se le haría la boca agua de pensar en volver a ese retorno al hard rock más melódico de los Bon Jovi de los 80. Sin embargo, esto no llegó a pasar nunca, seguramente por la muerte instantánea del productor Bruce Fairbairn, que hizo que todo el proyecto pues se modificara, ¿no? Lo cual hizo que buscaran diferentes productores y acabaron contratando a Lew Kevin, que venía de tener un gran éxito con los Backstreet Boys. Esas canciones que el grupo tenía maquetadas pues se suavizaron, se metieron muchos más medios tiempos y se tornaron hacia ese estilo pop rock que ahora conocemos de los Bon Jovi del siglo XXI. Seguramente el que más perdió de todo esto, y recordemos que el disco Crash fue todo un exitazo, fue Richie Sambora, el que desde luego tuvo que cambiar su manera de tocar para adecuarlo al estilo de estas nuevas canciones. Sin duda una grandísima parte del éxito de este disco está en su single Is My Life, ahora ya una de las canciones más populares de Bon Jovi. Cuando escuchamos su solo, evidentemente vemos una diferencia bastante grande con el Sambora que solíamos escuchar. Aparece ese talk box que nos puede recordar a Living on a Prayer. Sin embargo, vemos ya un guitarrista muy contenido a la hora de tocar y que con este solo, con este corto solo, pues marcaba un cambio de rumbo. Sí que podríamos convenir eso de que un gran guitarrista siempre debe orientar sus solos al tipo de canción que hace. Canciones con estructuras más sencillas, pues a lo mejor se deben a solos más sencillos. Sin embargo, escuchando este Crash, sobre todo en esas baladas, en esos medios tiempos, nos damos cuenta de que Sambora perdió, digamos, ese estilo que le caracterizaba, esa mezcla de melodía, feeling y virtuosismo que sí podíamos encontrar en canciones como por ejemplo I'll Be There For You, la parte más lentita de Draw County, o un tema como por ejemplo Bed of Roses. Cuando escucho el solo de Thank You For Loving Me me da la sensación de escuchar el típico solo que un productor te dice que tienes que hacer, es decir, una pequeña melodía que la metes en la canción y desde luego no me suena para nada lo que hacía Sambora unos años antes. Si escuchamos la canción Two Story Town, pues encontramos un solo que da la sensación, si me lo dijeran, me lo creería, de que lo ha tocado más bien Jon Bon Jovi que Richie Sambora, por esa sencillez que tampoco me pega nada en lo que habíamos escuchado hasta entonces al guitarrista. Sí que a finales de los 90 pues no corrían muy buenos tiempos para los guitarras solistas. Es por esto que en algunas canciones de este Crash pues ni siquiera hay solo, ¿no? Es lo que pasa en el tema Say It Isn't So o ese arreglo que encontramos en Captain Crash, ¿no? Que desde luego pues para nada nos vuelve a recordar otra vez a Sambora.
Otra de las canciones más conocidas de ese disco fue One Wild Night. Si superamos esa sensación de ritmo bailonguero que nos pueda recordar a Ricky Martin, el solo pues prácticamente no es un solo, ¿no? Sambora saca el slide, pero lo que hace con él es prácticamente una melodía que pudiéramos encontrar en las voces de la propia canción. En fin, que aunque Bon Jovi seguiría teniendo una gran carrera de éxito y seguramente este cambio pues le vino bien para seguir en las listas de ventas, lo cierto es que el pobre Richie Sambora perdió bastante, perdió muchísimo de su estilo y, como decimos, era prácticamente irreconocible. Cabe pensar qué hubiera pasado si Bruce Fairbairn y Bob Rock pues hubieran producido ese Sex Cells que nunca llegó a ver la luz, ¿no? Así que nos queda siempre esa duda y de saber si Sambora pues hubiera vuelto a recuperar ese estilo que desde luego tanto nos gustaba en los años 80. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.